Él es el máximo referente del atletismo en la Tierra del Fuego. Oriundo de la localidad cordobesa de Villa Allende, llegó a nuestra ciudad en el año 2002. En el cierre de nuestro ciclo de entrevistas, conocemos la historia de vida del profesor Lucas Dofo. Gracias Martín por la invitación y bueno, sí, por ahí por trabajos, viajes, compromisos no se podía dar. Afortunadamente hoy podemos dar acá el presente. Bueno, y aparte intentamos en un primer momento, el ideal hubiera sido la pista Oscar Cabezón en Yarzún, pero después el clima y un montón de cuestiones a veces condicionan acá en el fin del mundo. Pero bueno, me dijiste que viste varios amigos que formaron parte del ciclo y sabés que el primer bloque tiene que ver un poco con tu historia. No tenemos que preguntar de dónde venís porque se cae de maduro la tonada. Contame tu historia familiar en la provincia de Córdoba. Sí, yo nací en Villa Allende, una ciudad cerquita de Córdoba capital, en el año 1980. Mi papá y mi mamá era una ciudad que estaba creciendo y ahí donde me formé en toda mi educación primaria y secundaria. ¿Y después te viniste a la capital de Córdoba para estudiar educación física? De ahí me fui a Córdoba capital, en donde estudié en el profesorado, en el IPEF, que en ese momento estaba en el centro, el viejo IPEF, lindo edificio y demás, y me recibí en el año 2001. Bueno, ¿y cómo? A todos les pregunto lo mismo porque en realidad es algo que uno los conoce en la diaria, en la actividad que realizan y sobreentiende o a veces ni siquiera tiene como dato, si se lo dijeron se lo olvidó. ¿Y cómo llegás a Ushuaia? La verdad que es una historia muy linda porque decido no vivir más en Córdoba, en una ciudad grande, quería vivir en un lugar más chico. Estuve viajando mucho de mochilero por Brasil, vine con 2 amigos hasta el sur y no llegué hasta Ushuaia. Y al año siguiente, que es parte de lo que después me involucra en el atletismo, hago un viaje también de mochilero, de dedo, con Valeria Semino. Llegamos hasta Ushuaia, a mí particularmente me fascinó, me encantó. Seguimos viajando, llegué a Córdoba, estuve 10, 15 días y dije a mis papás, me voy. Me gustó Ushuaia, encontré mi lugar en el mundo y armé los bolsos y me vine. En colectivo, que tardó como 5 días. Bueno, y lo que le pasa casi a muchos que descubrimos esa historia, ¿no? Se enamoran de la ciudad y se vienen a buscar futuro y laburo. ¿Cómo fue eso? Sí, yo me venía decidido había leído un libro que me había dado ahí como un indicio que se llamaba El alquimista de Paulo Coelho, que decía que había que ir en busca de su sueño y que todo iba a conspirar para que así sea. Y en ese sentido tengo que agradecer mucho a la familia Pardo y a Barón, que me ayudaron desde el primer momento y llegué decidido a instalarme en el lugar que a mí me había gustado y encantado para vivir, sobre todo por las montañas tan cerca. Y nada, empecé trabajando de lo que surgiera y de a poquito me fui acomodando en mi profesión, en donde mi primer trabajo, por eso le tengo tanto sentimiento de pertenencia, en el Polideportivo Municipal. Es la casa de muchos. Sí. Otra de las cosas que se da. Bueno, uno, por estas cuestiones que contamos al principio, terminás cerrando el ciclo vos. Entonces tenemos 13 capítulos y se empieza a repetir esto, ¿no? La gente muy identificada con el polideportivo y a diferencia del lugar donde vos venís, acá los clubes con instalaciones no abundan. Entonces el poli viene a suplir eso también, ¿no? Sí, en un momento por cuestiones económicas muchos profes decidían cambiar de trabajo y yo le decía, pero me gusta esto porque me gustan los clubes, me gusta el desarrollo deportivo y siento que el poli es como un club en donde cada uno puede desarrollar el deporte que le guste. En ese momento muy lejos del atletismo. Tengo una anécdota que viene Adrián Pardo y me dice en un momento que un subsecretario planteó abrir escuelas nuevas y Adrián me dice, che, ¿no te parece que abramos algo de atletismo? No, le digo, es re aburrido estar corriendo ahí, un frío. Bueno, hoy yo estoy acá, Adrián no está conmigo en atletismo, pero así fue como más o menos fue empezando todo. Bueno, y cuando llegaste me acuerdo que estuviste paralelo a tu profesión de profesor de educación física, todavía jugabas al fútbol, jugaste en primera acá. Sí, éramos compañeros, jugué en varios clubes, me gustaba el fútbol, jugaba el fútbol en Córdoba y dentro del poli, como te decía, que fue también mi gran primer familia, me hice de compañeros y de amigos que me invitaron a jugar al fútbol y fuimos conformando distintos equipos y sí,
jugamos ahí, nos divertíamos un rato. Creo que llegaste... En la cancha de piedra. Claro, pero llegaste con el final de la cancha de piedra y el comienzo del sintético, ¿no? Sí, todavía tengo algunas marcas de las piedras de esa época cuando jugábamos en la cancha. Bueno, y yo soy un tipo que no me canso de decir que lo que le pasa al atletismo estos últimos años es un poco la reivindicación. Y tuvimos la suerte, por esto, de acompañar al deporte y contarlo, de ver todo el proceso, ¿no? Bueno, la nombrabas hace un rato, ¿no? Valeria Semino, el Chilo, ese fue el momento en el cual el atletismo, si se quiere, más allá de que tiene referentes, uno es un poco más grande que vos y aparte hay gente que ha trabajado en el atletismo, ¿no? Se me viene a la cabeza el profe Cazzola, pero digo que en el atletismo moderno de los últimos 15, 20 años, mucho tiene que ver Valeria para el comienzo de todo. Contame. Sí, Valeria es con la que yo vengo a dedo, de mochilero acá. Yo decido quedarme a vivir, ella después venía a visitarme y en una de esas visitas se pone en pareja con el profesor Marcelo Chilotti, que conocemos todos. Decide venir a vivir acá con el Chilo. Y ahí ella arranca con el proyecto de atletismo. Año 2011, justa casualidad, este año volvemos a ser sede de los Juegos de la Araucanía. 2011 éramos sede de la Araucanía y me pide que la acompañe porque era en Punta Arenas. La acompaño, conozco más allá de lo que había aprendido en el profesorado del atletismo, me gusta, me propone Valeria que le empiece a ayudar. Empezamos a escribir las primeras líneas de ese proyecto en el hotel que estábamos ahí en los Juegos. Y bueno, a partir del 2012 empezamos a trabajar juntos. Después creo que ella en el 2013, 2014 deciden irse a vivir a Córdoba y bueno, me tuve que hacer cargo y del tren. Ese es, mirá cómo existen los paralelismos, ese es la Araucanía, que yo inclusive estoy en Punta Arenas y digo, mirá, Tierra del Fuego, para completar la delegación de atletismo tienen que desfilar los profes, ¿no? Ese es nuestro inicio. Claro. Nuestro primer problema que nos surge es que necesitábamos 7 atletas para el desfile y teníamos 6. 4 nenas y 2 varones. Uno de esos varones hoy es el profe de Río Grande. Y bueno, Valeria, que era la profe, tuvo que desfilar como atleta y yo en la tribuna como profe. ¿Y cómo se construye algo, más allá de que se escribe, evidentemente, porque lo decís, del proyecto? ¿Cómo se comienza cuando hay que hacer las bases y hay que empezar de cero prácticamente? Sí, por ahí hoy, con los resultados que estamos teniendo, se confunde un poco el objetivo principal, pero cuando me senté con Valeria a escribir las primeras líneas del proyecto, dijimos que tenía que ser social, había que devolverle a la ciudad parte de todo lo que nos dio, independientemente que hoy íbamos a trabajar para tener resultados en el futuro, pero tenía que tener una parte social y creo que ese objetivo hizo que conformáramos un muy buen grupo humano de atletas, profes, y que cada nena que llegaba a la pista tomaba la decisión de quedarse, porque a ver, el atletismo no tiene la difusión que tiene el fútbol, es al aire libre, bueno, era un poco más difícil. Y hoy creo que más allá de las ideas, los proyectos, la detección de talento, los intercolegiales en la escuela y demás, creo que ese trabajo social, humano que hicimos, hace que cada nene que llegara se quería quedar en atletismo y invitaba amigos y bueno, y hoy termina siendo como una gran familia. Bueno, Lucas, hicimos una linda introducción de tu vida, de tu familia, de tu llegada a Ushuaia y empezamos a hablar de esta linda disciplina que es el atletismo. Bueno, me diste pie para decir, bueno, el inicio de todo en realidad es el mini atletismo, ¿no? Hay que empezar, como en todas las disciplinas, enseñando de los más chiquititos. Sí, me acuerdo que dábamos clases justamente en este espacio en invierno y la profesora Ivonne Sánchez propone armar el mini atletismo. Mi respuesta junto con Valeria fue no, porque no nos sobraban recursos y pensar en el equipo y ella insistió y la verdad que hoy tenemos que darle la razón porque desde el mini atletismo han salido la mayoría de nuestros atletas destacados. Hoy el mini atletismo cuenta con más de 70 pibes que van a clase, tuvimos que abrir otro grupo, la verdad que fue una excelente decisión. Te traigo a Punta Arenas, te traigo a la Araucanía, te traigo al EPADE, de a poquito Tierra del Fuego empieza a llevar más gente, empieza a llevar más gente de nivel, a completar equipos y empieza a conseguir cosas importantes. ¿Cuándo fue la primera vez? Mirá, creo que por el año 2013, 2014 empezamos a ganar medallas. Si bien ya en el año 2012 ganamos una sola medalla en las vallas,
Camille Robur, que hoy es colega, profe, trabaja con nosotros, profe del mini atletismo. Creo que en el 2015, 2014 empezamos a ganar más medallas, sobre todo en los Juegos de Padel, que era el torneo más cercano en alcance. Y en el año 2018, 2017, nos va muy bien en Santa Cruz, en Río Gallegos, pero bueno, seguimos ocupando las últimas posiciones. Y recién en el 2019 pudimos romper esa hegemonía de ser siempre los últimos. Algo bueno, que no tiene antecedentes y que seguramente sirve, porque digo, lo contabas vos al principio, ¿no? Esto no es fútbol, esto no es vóley, esto no es básquet, no tiene chapa, es muy difícil no solo contagiar y motivar al atleta, sino el tema de los apoyos, el tema del día a día. Me imagino que cuando lográs un resultado deportivo importante, sirve en todo aspecto, ¿no? Sí, sin duda, porque también en ese mismo, unos años antes, aparece la medalla de Felipe en el Evita y el primer sudamericano, y todas esas cosas ayudaron a difundir el deporte, por decirlo de alguna forma, y cuando aparecen los resultados todos sabemos que también aparecen apoyos, difusión, se acercan más chicos y demás, y eso ayudó a que siguiéramos creciendo. En aquella época yo me acuerdo, porque ya estábamos, y por lo menos te lo digo, porque a esta altura de mi vida no tengo pluritos de haberme equivocado y que me haya equivocado y que la razón me la dé la realidad y sea algo bueno y lindo para contar. Yo pensaba que esas apariciones de algunos atletas logrando cosas a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, eran esporádicas y bueno, verdaderamente el atletismo y el trabajo que ustedes hacen me tapó la boca porque era un trabajo de base, era muy sólido abajo, entonces los nombres se iban a seguir repitiendo y iban a aparecer nuevos pibes con talento. Sí, afortunadamente pudimos sostener que en el tiempo las estructuras de trabajos. Obviamente nos hemos ido ampliando en cantidad de profes porque también ha crecido muchísimo la cantidad de atletas en la pista y bien decís vos que no fueron hechos aislados, sino que después también en el tiempo no solamente pudimos sostener esos resultados, sino que también acrecentarlos. Sí, hoy tenemos varios representantes, además de Felipe, que quizás fue el primero en ponerse la remera más linda que la de nuestro país, después han venido varios. Sí, y a mí, te lo decía no hace mucho, ya vamos a volver a un tema que también yo lo he sentido en varias disciplinas deportivas en estos últimos años, pero también, lo decías vos recién, el tema de armar el staff, de tener que agrandarse, de tener que estar a la altura de las circunstancias para con el alumno al que le estás enseñando. Bueno, empezaron a aparecer profes que son especialistas en algunas cosas, se armó un lindo staff, contame eso. Sí, medio difícil porque, a ver, el atletismo no es como el vóley y el fútbol, que hay un montón de entrenadores, pero Juliana, que estaba en un receso porque había sido mamá, bueno, ya los chicos estaban un poco más grandes y se pudo volver a incorporar al equipo. Ivonne, que ya venía con el mini atletismo, el profe Gustavo, que se mudó de Gallegos, donde trabajaba en atletismo, a vivir acá. Hoy ya tenemos varios de nuestros ex atletas que son profe, Livana, Camil, Victoria Pecot, trabajando con nosotros. Lo mismo pudimos replicarlo en Río Grande, donde Rodrigo, que era atleta cuando nosotros arrancamos, hoy es profe y está trabajando muy bien en el desarrollo del atletismo en Río Grande. Ahora también en Tolwyn con dos nenitas que nos acompañaron y representaron a la provincia en los Juegos de Padel. Nada, por suerte, siempre con los pies sobre la tierra, tratando de mantener los mismos objetivos, los mismos valores, los mismos principios. No olvidarnos que somos docentes antes que entrenadores y creo que eso nos ha ayudado a trabajar como equipo, en donde quizá la cara más visible soy yo, pero no hay un líder, las decisiones se toman en conjunto, las consensuamos entre todos y creo que es la forma de que entre todos construir y todos sentirnos parte, que el proyecto es de todos. Bueno, y esto me da pie a contarte lo que sentí y a volver a una frase tuya de hace un tiempo, por lo menos alguna vez que charlamos. Me pasó en el voleibol de Luchi Flores, me pasó en el fútbol, por ejemplificar, en el fútbol femenino de Anaí Vigil, y me pasa en el atletismo de Dofo, entre comillas, por lo que decías que son un gran equipo. Hay mística y no es una palabra en el deporte que es muy importante, digo, porque si estamos contando de que hay pibes que pasaron por el atletismo y que los hizo estudiar educación física y después volvió a formar parte del equipo, es porque sintió y vio algo que le generó eso. Eso es mística.
Sí, te decía al principio que el trabajo tiene unos objetivos sociales muy importantes. Creo que eso también motiva y ayuda al grupo humano y demás, que hace que no se quieran ir. Un ejemplo, el año pasado fue la última Araucanía de Renata y lo sentía como que, no sé, se le terminaba una de las etapas más lindas, independientemente de que su carrera sigue. Y eso le pasa a todos los atletas. Y estos profes, exatletas que se han ido, quizás ese sentimiento de pertenencia con el proyecto, con la actividad, les haya ayudado a decidir qué carrera elegir para su futuro y hoy tenerlos dentro del cuerpo técnico. A mí me da muchísima satisfacción saber que independientemente de que corrieron rápido, saltaron alto, hemos dejado otra cosa que les gusta y me da la tranquilidad que el día de mañana, cuando nos toque irnos, ellos puedan darle continuidad al proyecto independientemente de los nombres propios. Quizás tenga que ver con aquella frase tuya de más allá de ser buenos atletas, tenemos que ser buenas personas. Sí, lo decimos siempre, sin duda. Lo trabajamos muchísimo, los corregimos a los chicos cuando a veces se equivocan en acciones, porque son chicos y se equivocan, pero sin duda creo que es parte también de los cimientos que nosotros decidimos ese 2011 cuando nos sentamos a escribir las primeras líneas, que tenemos que ser primero buenas personas para después ser buenos atletas. Bueno, Lucas, nos metemos en el tercer bloque y me empieza a dar un poco de añoranza, me da un poco de cosas porque se está terminando el ciclo, se termina con vos. Ahora sí, aprovechar estos últimos 7, 8 minutos que nos queda para hablar de esta realidad impensada del atletismo y del techo que se ve cada vez más lejos, ¿no? Sí, cuando empezaron a aparecer esos primeros resultados era como que decía, uy, qué bueno, ojalá podamos llegar acá. Y después llegábamos ahí, y decíamos, bueno, ojalá ahora podamos llegar acá y ya está. Y llegábamos ahí y había proyecciones a más y bueno, hoy la verdad que prefiero no ponerme o no ponernos un techo porque la realidad era que decíamos, bueno, estaría bueno cumplir este objetivo como que era una utopía, que no íbamos a llegar nunca y de repente nos encontrábamos ahí y decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí vamos, aprendiendo a la par de nuestros atletas y también con la ayuda de muchísimos entrenadores de la Patagonia y de otras provincias, incluso a nivel nacional a través de la Confederación, que nos vienen dando una mano porque en mi caso no fui atleta, me fui armando y aprendiendo al lado de mis atletas, pero siempre hubo gente muy buena con todas las ganas de ayudarme a seguir creciendo. Una de las cosas que te preguntaba el otro día por la radio y que parece ser un acierto uno que lo ve desde afuera, tratar de que la mayoría de los atletas sean atletas de pruebas combinadas para que sean un poco buenos en todo. Esto es una idea que tenías vos, que tiene el equipo. Sí, quizás que lo hicimos acá, en el año 2015 me parece, el curso nivel 1 de atletismo, en donde aprendí de las pruebas combinadas, la importancia de trabajar sobre las pruebas combinadas, que desarrollás los saltos, la velocidad, la resistencia, los lanzamientos. Nada, me gustó, me atrajo mucho y decidí ir por ese lado. Hoy creo que nos ha dado grandísimas satisfacciones en las pruebas combinadas con atletas individuales dentro de esas pruebas, pero también ha favorecido a otros que arrancaron por las pruebas combinadas y que después pasaron a hacer pruebas individuales, como el caso de Felipe Isoa, que arrancó en las pruebas combinadas y después terminó siendo saltador de alto. Otro de los temas no menores y dentro de las posibilidades, y acá seguramente vamos a coincidir porque solo nosotros replicamos lo que vos nos contás. Si no está el compromiso de la familia, si no está el compromiso de los padres, lo de los atletas a veces no alcanza porque en cualquier deporte amateur hay que poner plata. Decía, nosotros tenemos nuestras competencias de siempre. EPADE, Araucanía y Evita. Pero de un tiempo a esta parte, vos con el equipo y con los chicos decidieron participar en los nacionales. Lo vienen haciendo en la medida de las posibilidades y cambiando de atletas. Van a hacer la experiencia un poco todos. Sí, esto que te hablaba recién de una gran familia en atletismo es una gran familia. En esa gran familia están los dirigentes sin duda, que a pasar de los años nos han seguido apoyando y también pasando las gestiones. Están los atletas, están la familia, están amigos, están nuestra familia. A veces llegamos a Buenos Aires, le sacamos el auto a mi mamá y nos vamos, o ayuda a otro familiar. Sin duda los familiares de los atletas, tanto los padres que están acá o familiares que tienen otras provincias que
que nos hospedan en las casas, nos buscan, bueno, nada, esa gran familia que nos ayuda también a seguir creciendo. Un tema que en realidad son dos. La famosa inferioridad de condiciones a la hora de ir a competir al tartán, porque nosotros no lo tenemos. Tenemos la Oscar Cabezón y Yarzún, que es de tierra consolidada. Esto y las condiciones naturales del clima, en las que no los quejamos, ¿no? Porque a los bolivianos nacieron a los 3.600 metros, viven ahí y se desarrollan ahí. Nosotros en el fin del mundo. Pero digo, el atleta de Tierra del Fuego también tiene un plus por la inclemencia. La de el lugar que no tiene todas las condiciones para la práctica, para después ir a competir, y el tema del clima hace que los nuestros tengan un plus. Cuando hicimos ese famoso FODA, fortalezas y debilidades, nos encontramos que había muchas más debilidades que fortalezas para desarrollar el atletismo. Nos propusimos tratar de transformar esas debilidades en fortalezas, y yo creo que una de esas debilidades que habíamos puesto, que eran las condiciones climáticas, no sé, hace que nuestros atletas sean mucho más fuertes, corajudos, el poder de improvisación que tienen a veces durante la misma prueba. Así que creo que quizás el clima, el lugar, hoy sería más una fortaleza que una debilidad, que sin duda ayudaría muchísimo a la mejora de la infraestructura y demás, sin duda. Pero bueno, tratamos de adaptarnos constantemente para tratar de lograr los mejores resultados. En una disciplina en la que, independientemente de que uno pone el físico, la cabeza es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que en todo. Yo soy de leer mucho de psicología emocional y demás, y creo que por ese lado, a uno cuando llega de buen ánimo a entrenar, sale mucho mejor el entrenamiento. Ni hablar cuando llega mucho más fuerte con la cabeza de competir, sale mucho y más resultados. Hablabas de que todo el trabajo hecho, que uno ya está cosechando, o sea, recogiendo los frutos, hace de que haya mucha expectativa de muchos pibes y pibas de empezar a probar con el atletismo. Pero también, como en algunos otros entrevistados, te transformás en un detector de talento al lugar donde te movés. Che, vos hacés atletismo, le mirás la talla, ¿sos de esos? Sí, sí, de hecho, nuestras tres grandes patas que nos ayuda a tener más atletas son, sin duda hoy, el mini atletismo, el proyecto de los intercolegiales en las escuelas y la detección de talentos también en las escuelas. De ahí nosotros vamos a hacer detección de futuros atletas y los invitamos que vengan a la pista a entrenar. Hablabas de un tema no menor que también me pareció que este último año, y quizás tenga que ver con lo que me contabas, un ex alumno hoy ya de profe, ¿no? Pero como en un momento era mucha la diferencia entre el desarrollo del atletismo de Ushuaia con respecto al de Río Grande, y a poquito se va equiparando. Sí, incluso cuando arrancamos era al revés, había más desarrollo en Río Grande que en Ushuaia. Se equiparó, por un momento nosotros crecimos mucho, Río Grande no tanto, hubo un recambio de profe que se fue a vivir a otra provincia, pero hoy creo que estamos trabajando más coordinados todos, y no solamente está creciendo en Río Grande, sino también está creciendo en Tolwyn, que me pone muy feliz. Bueno, y una de las cosas que yo ejemplificaba y que salen de mi boca cuando digo que esta es una reivindicación del atletismo, porque el atletismo es la madre de todos los deportes, es eso, ¿no? Practiques una disciplina individual o colectiva, formes parte de un club, de un equipo. Si pasás por el atletismo, algo te vas a llevar. Te van a enseñar a respirar mejor, a correr mejor, a saltar mejor. El atletismo es todo. En el atletismo básicamente trabajamos en el desarrollo de las capacidades motoras básicas, que es caminar, saltar, lanzar, correr. Y es lo que necesitamos para hacer todos los deportes. Lucas, ¿cómo, y ya por supuesto agradeciéndote la charla, cómo imaginás y cómo ves el atletismo de los próximos años? Mirá, en realidad creo que ya nos va quedando poco. Ojalá que el recambio haga que sea mucho mejor de lo que es ahora, en cantidad de resultados, en cantidad de pibes. Ojalá que hayamos podido dejar algo, independientemente de las medallas, que hayamos dejado algo desde lo emocional, desde lo educativo, desde lo social. Creo que esos son los valores y los principios por lo que intentamos trabajar desde el primer día. Obviamente que los resultados nos gustan a todos, los disfrutamos todos, pero que no se pierda esa esencia, y quienes sean los encargados de desarrollar el atletismo futuro, que cuenten con nuestra ayuda. Lucas, gracias por venir a cerrar conmigo Formadores. Se terminó el ciclo y no podía ser de otra manera que con un amigo como vos. Gracias. Muchísimas gracias, Martina. Hoy déjame agradecer a toda la familia de atletismo, a todos los que están, los que pasaron, a los atletas,
a mi familia, sin duda que es un pilar importante, y a ustedes que siempre nos ayudan en la difusión del deporte. Una sola cosa, es el mismo valor de aquel que ganó la medalla de oro y sumó 13 puntos, de aquel que le metió todos los huevos y no pudo sumar un punto. Porque hasta el final, gracias a ese puntito, a esos 2 puntitos del esfuerzo que hicieron cada uno de ustedes, de los varones y las nenas, para tratar de sumar de a 1, de a 2, o ninguno, pero se rompió para tratar, gracias a todos. Este fue un trabajo de equipo como nunca fue de equipo. Cada uno de ustedes dejó todo para que estemos acá, los varones y las nenas. Y así como digo que fue de equipo, también fue de equipo, porque acá algunos de los que le ganamos son nuestros amigos, ¿está claro? Sean agradecidos con Santa Cruz, con Chubut, con Neuquén, con toda esa provincia que cuando no teníamos pibes no sabíamos nada, nos ayudaron y nos enseñaron. Vamos a seguir siendo primero buenas personas, ¿está claro? Agradezcanle, salúdenlo como verdaderos campeones y con el respeto que se merecen por toda la ayuda que nos dieron siempre. Los felicito, los felicito.